¿Ya llegó? ¿Sí? Segunda de Timoteo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora vamos ahí a la versión 60 y dice la palabra de Dios ahí, en la versión 60. Por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente, por tu obra de amor en nuestras vidas. Señor, te alabamos, te bendecimos y te rendimos toda la gloria. Gracias porque eres tú ministrando a nuestras vidas, eres ministrando a nuestros corazones y eres hablándonos, Señor, en esta mañana, Padre Señor, para que nosotros podamos cumplir, Padre Señor, ese propósito, esa meta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, añade bendición, Señor, en este tiempo. Llévanos de la mano para que nosotros podamos ver tu perfecta voluntad, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que usted tenga en cuenta, hermano, todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios está obrando y todas las cosas a las cuales Dios nos quiere llevar en este tiempo, ¿verdad? Se oyen de muchas cosas que van a acontecer y se oyen muchas cosas, ¿verdad?, que van a estar moviéndose. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros debe de tener el fuego de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una nueva criatura, tú eres alguien que Dios escogió, alguien que Dios llamó para estar en su presencia, para vivir con Él. Entonces es importante que nosotros tengamos el discernimiento ejercitado. Es importante que nosotros entendamos la base doctrinal necesaria para que podamos vivir una vida vencedora, ¿no? Para que no estemos oscilando, ¿sí? Todas las cosas que tú puedas escuchar, que se mueven o que se ven, o cambios que está habiendo, tú no dependes, hermano, sí, de un gobierno, tú dependes de Dios. Lo cierto es que el gobierno, hermano, sí, cuando tú oras, puede venir muchas cosas en bendición para tu vida. Si tú oras y si tú clamas a Dios, las cosas deben de cambiar. Por eso es que el enemigo a veces no quiere que tú estés involucrado en las cosas de Dios y te seduce, hasta con los juguetes, ¿sí? Ayer mi esposa hablaba con una persona y le exhortaba a la congregación y le decía: no, porque hay un tianguis que me impide pasar. Si se detienen con un tianguis, ¿qué será con una adversidad verdadera? Entonces, mi vida cristiana, mi vida como hijo de Dios, depende de Él. Nosotros no dependemos de una persona, hermanos, dependemos de Dios. No es tu trabajo, hermano, en sí el que te provee, es Dios el que te provee. Él pone el canal, Él pone el medio, sí, pero Él es el que te da todas las cosas. Entonces es importante que nosotros abramos los ojos a una realidad hoy, porque puedes estar muy afanado. Es más, dices: pues ya lo de Dios ya a mí no me toca, yo ya serví. O puedes tener muchos pensamientos, pero yo espero que Dios te hable en esta hora. Esa fue mi oración, que tú puedas, hermano, ver todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Porque cuando aquí Pablo está exhortando a Timoteo, por lo tanto te aconsejo que avives el fuego. El fuego es una responsabilidad personal, ¿usted lo sabía? El fuego, hermano, no es algo que es responsabilidad de los papás o del hermano, del anciano, del líder. El fuego es tu responsabilidad.
porque los sacerdotes eran encargados de impedir que el fuego se extinguiera, que el fuego se apagara. Porque sin el fuego, hermano, nosotros no podemos hacer nada. ¿Dónde estaría la adoración? ¿Dónde estaría el incienso? ¿Dónde estaría el aroma grato a Dios? ¿Dónde estaría, hermano, ese aroma de holocausto grato al Señor? Si no hay fuego, no podemos tener, hermano, sí, el fluir o el venir a la presencia de Dios como aroma agradable. Entonces, por eso era tan importante que el fuego, hermano, sí estuviese encendido. Y entonces el fuego es responsabilidad de cada uno. Tú no puedes echarle la culpa a alguien, ni a nadie. Eres tú el que debes de encender el fuego, ese anhelo, ese deseo, esa disposición para servir a Dios, esa disposición para buscar a Dios, para inquirir de Dios. Y es necesario que usted tenga un corazón dispuesto. Es necesario que usted tenga un corazón, hermano, sí, en una convicción clara de servir a Dios, pese a todas las circunstancias que usted pueda pasar, pese a todas las situaciones que se puedan presentar. Usted debe de tener esa decisión de servir a Dios y honrarlo en su vida. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en cuenta todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Si somos un vaso dispuesto, si somos un vaso limpio, si somos un vaso, hermano, sí, de honra para los usos de Dios. Entonces, si nosotros queremos ir hacia adelante, hermano, sí, necesitamos compromiso, pasión, entrega, fuego de Dios. No nada más es cantar fuego, 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 fuego. Es encender el fuego. Es encender el fuego. Ahí en 2 de Pedro, quiero hablarte de algunos principios para poderte mantener encendido en este 2025 en tu vida. Y en 1 de Pedro, 2 de Pedro, qué bueno que está despierto. 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Llegó? Fíjese bien. Verso 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, hermano, ¿sí? Ahora, en estos tiempos nosotros tenemos que tener, hermano, discernimiento. Si usted quiere tener el fuego encendido, debe tener discernimiento. Debe de estar bien atento, hermano, a todas las cosas que Dios quiere hacer en su vida y a través de su vida, ¿sí? Si nosotros no entendemos la voluntad de Dios, entonces nosotros no vamos a poder alcanzar, hermanos, sí, la voluntad perfecta de Dios. Y necesitamos y requerimos, hermanos, sí, estar con un corazón dispuesto para los planes y los propósitos de Dios. Ahora, entender la voluntad de Dios, entender los propósitos divinos, es ir, hermano, a una vida mayor, ¿sí? Hay muchas cosas que usted va a escuchar hoy en día y ya desde hace mucho tiempo. Hay mucha iglesia que ha sido seducida, ¿sí? Porque dice la Escritura que se levantarán falsos maestros que harán apostatar de la fe. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas ligerezas que hoy usted puede ver dentro de la iglesia y dice, no pasa nada. Pero sí pasa todo. Porque el pecado te impide tener una relación correcta con Dios.
Entonces nosotros no podemos dar, hermano, a nuestras vidas ese lujo de estar en pecados, ni participar en pecados ajenos. Cuando usted viene a la palabra correcta, cuando usted viene a la entrega con Dios, el Espíritu, hermano, te va a hacer saber los tiempos. El Espíritu te va a hacer saber los momentos. Y entonces, hermano, sí, es importante que tú entiendas que es la voz de Dios la que tú necesitas escuchar. No voz de hombre, sino que es la voz de Dios la que nosotros debemos de escuchar. ¿Por qué? Porque en tu vida humana tú puedes estar escuchando 3 voces. La voz de tu alma, tus deseos, tus anhelos, tus pasiones, lo que tú quieres escuchar. La voz del diablo, cuando viene y te seduce y te dice, peca, o mira esto, haz aquello, y te induce al pecado. O la voz de Dios, que te lleva a la santidad, a la consagración y al fuego. Entonces, cuando nosotros entendemos la vida del Espíritu, debemos de saber que nuestro corazón debe de estar en una pasión, en una entrega por Dios. Solamente así vas a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y ellas me siguen. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, ¿cómo es que la oveja escucha la voz del pastor? ¿Cómo? Porque está en una relación diaria, continua. ¿Con quién? Con el pastor. ¿Cómo usted podría discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Si usted piensa que todo lo que le sacan en internet es bueno, si usted piensa que todo lo que le suben en Facebook es lo mejor, y entonces nosotros tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Pero esto es estar en su presencia. Hay muchos que dicen, Dios me dijo, Dios me habló. Pero entonces tú los ves y dices, si realmente Dios te habló y Dios te dijo, ¿por qué estás tan apagado? Si tú escuchas la voz de Dios, ¿por qué no tienes fuego? Porque el fuego, hermano, quema la hojarasca, quema la carne, quema las cosas que no son gratas a Dios. Y cuando tú dices que Dios te habla y fluyes en una humanidad, entonces fue tu emoción o tu religión o la enseñanza religiosa que tienes. Cuando Dios te llama, Dios te transforma. Y no es algo que ocurre, hermano, porque tú lo quieras, sino es porque Dios lo quiere hacer en tu vida. Entonces es importante que tú lo puedas entender ahí. Fíjese bien, ahí en Apocalipsis capítulo 2, y esto es algo que ha ocurrido en la historia de la iglesia. Ahí en el verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas, ¿qué dice ahí? Contra ti. ¿Tengo unas qué? Unas pocas cosas contra ti. Y es importante que usted vea esto, porque a la iglesia se le está hablando esto. ¿Tengo algunas pocas cosas o tengo algunas pocas cosas contra ti? Y es importante que usted lo piense. Dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Qué dice ahí? Tropiezo ante los hijos de Israel. Usted va a escuchar muchas cosas, en verdad. Va a haber muchos que van a tropezar, y por eso dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Y entonces nuestra vida debe de entender que la vida del cristiano tiene que aprender a discernir los tiempos.
Y que tú como cristiano debes de santificarte aún más. ¿Para qué? Para que puedas ser luz, para que puedas ser testimonio. Que en la manera que nos asociamos o nos relacionamos con los demás, no vengamos a hacer tropiezo. Que nuestras acciones y nuestras reacciones, nuestra conducta, no venga a dañar a los que son pequeños. Que aprendamos el lugar y el momento en el que nosotros debemos de aclarar las cosas y de amonestar al que debe de ser amonestado, o exhortar al que debe de ser exhortado. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad, en entrega, en una búsqueda continua. Si nosotros queremos ser esa luz en este tiempo, necesitamos discernir la voz de Dios sobre todo lo que se está levantando en este tiempo. Son muchas cosas, son muchas voces, y entonces nosotros tenemos que aprender a cumplir la voluntad de Dios. Sí, usted me va a decir, es que ahí le habla a los líderes, y tú eres un líder potencial, por si no lo sabías. Y tú eres un cuidador de tu hogar, y eres prácticamente el que debes de estar a la brecha. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, ¿llegó? Fíjese bien lo que dice el verso 2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, ¿qué dice ahí? De la grey. ¿De qué? Siendo ejemplos de la grey. Ok. Grey significa pequeño. Sí, la grey de Dios, una porción pequeña del pueblo que está ahí. Y ahí en tu casa tú tienes una pequeña porción de la iglesia, ¿no? Tienes a la esposa, tienes al hijo, al otro hijo, y a lo mejor tienes hasta a la suegra o al suegro, pero tienes a alguien ahí. Y dice que tú debes de tener un ánimo pronto, voluntario, y de cuidar, hermanos. ¿Sí sabe usted qué es cuidar? ¿Sí sabe o no sabe qué es cuidar? Si no me cuido ni a mí mismo, hermano, y quiere que cuide a otros, ¿no? Fíjese que a veces en la vida del hombre, en la humanidad del hombre, dicen, pues es que yo sí quiero mucho a mis hijos, pero a mí no me quiero. Y dice usted, qué absurdo, ¿no? O yo sí cuido a mis hijos, pero yo aunque no me cuide. Y entonces usted dice, ¿qué palabras sin realidad? ¿Cómo puede cuidar usted a alguien cuando usted no se sabe cuidar? Entonces para allá vamos. Si nosotros queremos ser luz, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar, hermanos, sí, nuestra vida espiritual. Tenemos que tener, hermanos, las asociaciones correctas. Porque está escrito, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, yo tengo que vivir como Dios me lo pide. Tengo que hacer las cosas que Dios me pide. Tengo que dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Sí se entiende? Entonces, yo estoy consciente de que tengo una demanda en esta tierra. Y que soy un portador de la palabra de Dios, de la vida de Dios. ¿Sí está consciente usted de eso, hermano? No los vi que estuvieran conscientes. ¿Usted está consciente de que usted es un portador de la palabra de Dios, de la vida de Dios? Bueno, si es salvo, ¿no?
Porque si no es salvo, pues ¿cómo? Pero si es salvo, pues sí, ¿no? Tendría que ser así, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros estamos conscientes de los planes y los propósitos de Dios, amados hermanos, Dios nos está llamando a vivir una vida victoriosa, a vivir una vida, ¿sí?, en entrega, en fuego. El discernimiento. ¿Quieres vencer? ¿Quieres estar con un fuego encendido? Discierne. Pon atención, mucha atención. Mantén los ojos abiertos. Ve lo que Dios te dice. Otra vez, ve lo que Dios te dice. Ve más allá. Porque a veces nada más escuchamos. Y a veces ni escuchamos, oímos por ahí, ¿verdad? Ah, sí. Pero es necesario poner el sentido en lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, es ahí cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de vivir para poder estar en un fuego. Entender, discernir. ¿Qué es lo que Dios te dijo que hicieras? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que dejes? ¿Qué es lo que Dios te está llamando, hermanos, sí, a retomar en este tiempo? A mí me impresiona y me impacta esa palabra que Dios le dice a Jacob: vuelve a Betel, vuelve al lugar en donde me buscaste. Y sabe, Jacob estaba pasando por muchas situaciones. Y él le dice a sus mujeres: Dios me ha dicho que me regrese. Y entonces él sale. Y en ese regresar, simplemente por obedecer a Dios, tuvo un encuentro con Dios. Y su nombre fue cambiado. Su nombre fue, hermano, cambiado. Y quiere decir que todo en él fue transformado. Y así nosotros queremos ver la gloria de Dios. Vuelve al primer amor, vuelve al fuego, vuelve a la entrega, vuelve a la pasión, vuelve a la oración, vuelve a la palabra, vuelve a la vida de ayuno. Busca a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, porque solamente así la vas a hallar. No hay otra forma, no hay otra manera. Dios te está llamando a que tú puedas ver sus planes y sus propósitos. Número 2. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Ya llegó? Verso 13. Primera de Timoteo 4, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, ¿y qué dice ahí? Y la enseñanza. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos, ¿qué dice ahí? Del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que ¿qué? A los que te escuchan. Doctrina. ¿Qué es doctrina? Principios aplicados a tu vida, o principios ordenados de la palabra de Dios que se aplican a tu diario vivir. Eso es doctrina. Esos principios en los cuales tú eres renovado,
Esos principios en los cuales tú eres vivificado, eres transformado porque estás haciendo tuya la palabra. Cuando Dios te dice que perdones, tú no lo piensas dos veces, tú simplemente haces lo que Dios te pide. Cuando Dios te dice que des, tú simplemente haces lo que Dios te pide. No cuestionas, no preguntas para qué o por qué o en qué lo van a ocupar. Tú simplemente lo haces porque Dios te lo pide. Entonces, cuando yo entiendo la doctrina o sé de doctrina elemental, yo voy a vivir en victoria. Sí, porque dentro de esa base doctrinal, yo sé que he sido redimido. Yo sé que he sido justificado, ¿sí o no? Yo sé que Dios me ha limpiado ¿de qué? De mis pecados, y que ahora ya no vivo en condenación, que ya no vivo conforme a los deseos ¿de qué? De la carne. Ah, caray, pero si es que la carne me domina, hermano. ¿Cómo usted me dice que no vivo bajo los deseos de la carne? La carne ya no tiene un señorío sobre de ti. Es verdad. Tú ya no puedes ser, hermano, seducido por el pecado. Eso dice usted. Si me viera en la semana, diría, cierto que estoy siendo seducido. Pero la verdad es que no puedes ser seducido. Si tú estás siendo seducido, ¿sabes por qué es? Porque no has permitido que la palabra produzca en ti la renovación y te lleve a cumplir la santificación en tu vida. ¿Y sabes por qué más? Porque no oras. Porque la palabra te limpia. Porque la palabra te purifica. Porque la palabra, hermano, te hace vivir para salvación. Por eso Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, deseen, anhelen la leche espiritual no adulterada para que para ella crezcas. ¿Para qué? Para ser salvo. Para ser salvo. Para ser luz. Para disipar las tinieblas. Entonces nosotros necesitamos la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, hermano, permitir que esa palabra se inserte en nuestros corazones y entonces nosotros veremos la transformación en nuestras vidas. El pecado no se puede enseñorear de ti. El pecado, hermano, no te puede esclavizar nuevamente, porque está escrito, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla o la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces tú tienes la palabra de Dios y es importante que nosotros entendamos lo que es la palabra. Yo no estoy en contra de que tú escuches, hay muy buenos maestros, ¿sí?, en las líneas de internet, pero si tú no los conoces y nada más escuchas al primero porque te dijeron o sea, es algo tan delicado. Por ahí decía una persona que ya están diciendo el día y el año en que Jesucristo va a venir. Es absurdo, porque dice la Escritura que está solamente en una sola potestad y es el Padre. Nadie lo sabe. Pero como son fanáticos de Facebook, pues es un detalle. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Este libro que Dios dio o dejó para ti es lo que tú debes de conocer mejor que nada. Y en la oración y en la consagración, Dios te va a revelar. En esa hambre que tú tienes por la palabra, Dios te va a dejar ver sus planes, sus propósitos, sus tiempos, sus momentos. Y entenderás todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender
claramente lo que Dios quiere llevarnos a vivir en este tiempo. La doctrina es importante que nosotros la vivamos. Fíjese ahí, Apocalipsis capítulo 2. Ahora en el verso 13. ¿Ya está ahí? Dice la Escritura: yo conozco tus obras. ¿El qué? Él conoce tus obras. Dice: ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono? ¿Qué dice ahí? De Satanás. ¿Dónde está qué? La silla de Satanás, dice. ¿Dónde está el trono de Satanás? Dice la versión 60. Y la versión antigua dice la silla. Ok, mire, cuando usted viene a la palabra va a encontrar trono, va a encontrar silla, va a encontrar el camino. Pero cuando está hablando, hermanos, sí, del trono de Satanás, hay algo importante que dice ese texto. ¿A quién le está hablando ahí en ese libro de Apocalipsis el Espíritu? A la iglesia. Y entonces él dice: yo conozco ¿qué? Tus obras. ¿Él conoce qué? Todo lo que tú haces, a la hora que lo haces, con quién lo haces, con quién te juntas, con quién peleaste, a quién le pisaste el pie. Él conoce todo. Si le respondiste, si lo heriste, si lo dañaste, si traicionaste, si difamaste, si defraudaste, si fuiste infiel. Él lo sabe todo. ¿Cuánto sabe? Todo. Lo sabe todo. Y fíjese bien, es importante porque dice: yo sé tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está la silla de Satanás? Hablar de la silla de Satanás es hablar de la oposición, hermano, y de la idolatría que se levanta en contra de la doctrina de Cristo, o se levanta en contra de aquellos que son los hijos de Dios. Dice: pero aún retienes mi nombre. Aún retienes mi nombre. Y aquí es donde se pone interesante, porque ¿sabe qué? Dios quiere que usted vaya adelante. Dios quiere que usted se pare firme y le diga no al pecado, y le diga no a la carnalidad, y le diga no a la idolatría. Y cuando se levanta oposición, usted vaya hacia adelante. No importa lo que se pueda levantar, usted esté firme, porque Jesús es su meta. Entonces es ahí donde nosotros como creyentes vamos a poder ver la bendición. Es ahí donde nosotros como creyentes vamos a poder ver la victoria. Si nosotros nos permanecemos firmes, permanecemos fieles al Señor, nada en esta tierra, hermano, te podrá hacer frente. ¿Estás consciente de Dios? Porque oposición hay mucha, ¿no? Usted puede venir a la reunión y dentro de la reunión alguien lo miró de arriba abajo, alguien lo señaló, o de repente tuvo usted un malentendido con alguien dentro de la congregación. Pero ¿cómo? ¿No es que hay santos ahí? Sí. Se supone que en la iglesia, o se dice, o debe de ser, mejor vamos a hablarlo así, en la iglesia hay santos. O la iglesia de Cristo son santos. Entonces aquellos que me hicieron eso, a lo mejor no son salvos, hermano. Vinieron de visita. No, hermano, están detrás del púlpito. Ore por ellos. Ore por ellos. Para que se caigan las vendas y puedan ver lo que Dios les está pidiendo. Porque entonces es ahí donde yo estoy cumpliendo los planes y los propósitos de Dios, estoy aplicando la doctrina a mi vida. Y no permito que la oposición en mi vida sea el impedimento para buscar de Dios. Yo tengo ya
¿24 años de cristiano? Le volteo a ver si me dice sí, no. Tengo 24 años de cristiano, hermanos. Pregúnteme cuántos días he faltado a la iglesia. Si tengo dolor, si estoy desahuciado, si puedo moverme bien. Pregúnteme cuántas veces he faltado a la iglesia en esos 24 años de cristiano. Pero pregúnteme, porque si no, no le voy a decir. Ninguno. El Señor me llamó a servir desde hace ya más de 20 años. Pregúntenme cuándo he dejado de servir, si tengo dolor, si se levantó oposición, si me robaron el carro, si me pusieron una pistola en la cabeza, si me abrieron la cabeza a cachazos. Pregúntenme cuándo dejé de servir a Dios. Si me dijeron que lo que tenía yo era terminal, dígame, pregúnteme cuándo he dejado de servir a Dios. Si llegué a la casa y estaba vacía la casa porque se metieron, pregúnteme cuándo dejé de servir a Dios. Si tenía dinero, si no tenía dinero, si tenía trabajo, si no tenía trabajo, pregúnteme cuándo dejé de servir a Dios. ¿Cuándo? Y todo lo que le digo es una realidad. En cierta ocasión yo me postré y le dije, Señor, quiero morir predicando tu palabra, no encerrado en un asalto. Prefiero morir dando mi vida por ti, a que lleguen y me asalten y me den un balazo. Pero no he desistido de buscar a Dios. Y hay quienes por un tianguis, o por el fútbol, o porque tienen la fiesta, o porque los invitaron a la comida. Hay que comer, hermano. Mírese, debe de ayunar más de comer. Ya no fueron a la iglesia, o porque están muy cansados. Ay, es que me sentí que me daba la gripa, hermano, y ya me estaban doliendo mis huesitos. Y entonces, ¿Dios dónde está? ¿Dónde está el Dios que tú dices que sana? Cuando estás viendo tú tu necesidad y no estás viendo al Todopoderoso, ¿en dónde está? Yo se lo he dicho, a una ocasión yo tuve un asalto, un ataque del diablo. Estaba yo terminando un ayuno de 21 días y estaba yo leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento. Yo había hecho el propósito de terminarlo de leer, hermanos, 12 veces en determinado tiempo. Y llevaba yo la 11ª vez y de repente escuché algo que dijo, deja de hacer lo que estás haciendo. Y yo volteé, y cuando volteé, hermanos, sí, entraron 4 personas armadas a donde yo estaba. Me tenían rodeado, pistola en la cabeza, pistola en el pecho, pistola en la espalda, pistola en el estómago. Fue un asalto de más de casi $500,000 de pesos. ¿Y sabe a quién me culparon de que se había autorrobado? Pues yo. ¿Y saben cuánto tiempo Dios suplió ese dinero? En menos de un año. Nunca le reproché a Dios. Y en ese momento yo le dije, Señor, dame un consultorio propio. Y Dios me dio un consultorio. Y me dio para reponer lo que decían que yo me había robado. Y entonces Él no me dio $500,000, me dio $1,000,000 de pesos para poder tener un consultorio propio. Y para poder tener lo suplido de lo robado. ¿Dejé de buscar a Dios? Claro que no. Usted porque lo ven de arriba abajo. Porque lo invitan a bailar la pelusa o la macarena. Ya no quiero. O porque me vio feo el pastor, porque no me toma en cuenta. O porque ahí no hay amor.
Pero lo cierto es que le puedo decir una cosa. Cuando usted entiende quién es su Dios, Dios no lo deja en ningún momento. Hace unos días yo pensaba que me moría y Dios me sacó adelante. Y usted comiendo pavo, no, hermano, era cohete relleno. A Dios, gloria a Dios. O lomo, ¿no? Pero lo importante es esto. Hace tiempo yo estaba, después que a mí le dije al Señor, yo no quiero morir en 4 paredes encerrado en un asalto, Señor. Dios me dio una palabra en Jeremías y me dijo, daré tu vida por despojo a donde quiera que vayas. Y ahora lo sé. Entonces, es importante que usted entienda lo que Dios le habla. La palabra de Dios se cumple. Y escúchelo bien. Porque usted no ha dado su vida por Cristo hasta la muerte. Usted vive de una manera posicional dichosa, ¿no? Si quiero voy a la iglesia, si no, no. Si quiero oro, pues si no, no, pues de todos modos. Pero hermano, cuando usted entienda el amor de Dios y el grande amor que Dios tiene para su vida, en verdad, su vida va a cambiar. Y esa es nuestra oración, que usted pueda entender todo lo que Dios quiere hacer en usted. Entienda la doctrina de Dios. Dios lo ha hecho limpio, ¿de qué? De todos sus pecados, ¿sí o no? Dios le da santidad, ¿no? Y entonces el Señor te lleva en un camino de santificación constante. Día a día tú eres más qué? Más santo. Sí, porque hoy fallaste, pero mañana ya no lo vuelves a hacer, ¿no? ¿Sí? Te pongo un ejemplo burdo. Hoy te pegaron en la nariz, mañana te agachas, ¿sí? Ya no te pegan en la nariz, para que usted lo entienda. Tú vives en una vida de santificación constante, continua. ¿Y qué más, hermano? Dios te da sanidad divina, ¿cierto o no? Y no solamente te da sanidad divina, sino que Él viene a tu vida y te embiste del mover del Espíritu Santo y empiezas a hablar nuevas lenguas. Empiezas a declarar las maravillas de Dios. Y entonces, ¿qué viene? El rapto, hermano. Se va con el Señor, ¿no? Pues no lo veo muy convencido, pero espero que sí lo entienda. Porque eso es entender la doctrina más básica, más elemental. Si usted ha sido salvo, entonces usted vive en un camino y un desarrollo ¿de qué? De santidad. ¿Un camino y un desarrollo de qué? Y la santidad la lleva a vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y usted tiene una comunión directa con Dios por esa consagración que vive. Entonces Dios lo sana. En su alma, en su cuerpo, en donde quiera Dios le sana. Si usted vive en santidad, ¿qué demonio podría tener autoridad en su vida? Pues ninguno. Las cadenas se rompen, las maldiciones se rompen porque usted decidió vivir ¿en qué? Y porque Dios está obrando en usted el querer como que. No hay una cosa que usted haga por sí mismo en la vida de Cristo. Todo lo está obrando Dios. Ay, hermano, y cuando hago mi berrinche y digo, ya, ¿también es Dios? No, ahí es su carne. Y es el viejo hombre que quiere tomar el lugar. Y por eso dice la Escritura, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. ¿Ya se dio cuenta? La doctrina, la palabra de Dios, nosotros la necesitamos en todo momento, amado hermano, y en todo tiempo.
Vaya usted ahí a Timoteo, primera de Timoteo. ¿Ya llegó? Fíjese bien. Verso 13. Capítulo 3, verso 13. Primera de Timoteo. Capítulo 3, verso 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, subraya usted la palabra diaconado. Los que ejerzan bien, ¿qué? El ser siervos. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, ¿y qué dice ahí? Baluarte de la verdad. En la iglesia tú eres enseñado a caminar alumbrando, ¿sí? Tú eres luz, tú eres bendición, tú entiendes los planes y los propósitos divinos de Dios para tu vida. Amén, hermano. Ahora fíjese bien. Número 3. Vaya usted ahí a Hechos, capítulo 15. ¿Ya está ahí? No se duerma. Recuéstese tantito. Hechos, capítulo 15. ¿Ya llegó? Fíjese bien lo que declara la palabra de Dios. Aquí es tan importante que nosotros podamos entender estos principios para poder ver victoria, para poder ver luz. Primer principio, ¿cuál era? Yo ya ni me acuerdo. ¿Cuál era? Discernir. Discernimiento. Saber distinguir la voz de Dios de tus emociones y de las sugerencias del maligno. ¿Sí? Número 2 era la ¿qué? Acaba de pasar y no se acuerda. Gloria a Cristo. La doctrina, la palabra de Dios. Saber que si ha nacido de nuevo es usted salvo y camina en un camino de ¿qué? De santidad. ¿Sí, hermano? Y santificación continua hasta que Cristo, el que es santo, santifíquese. Santifíquese más. ¿Sí? Entonces, número 3. Espero que usted pueda ver esto. Vaya ahí al capítulo 15. Porque mire, en el capítulo 15 dice el verso 16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Gloria a Cristo, ¿verdad? ¿Levantará qué? El tabernáculo caído de David. Y entonces, usted es la iglesia. Usted es ese tabernáculo. Usted es ese lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Usted es ese tabernáculo donde la gloria de Dios se manifiesta. Usted es ese lugar donde Dios quiere morar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, y si usted sabe que usted es ese templo, ¿usted cómo vive esa vida? Santa. ¿Cómo más? Quiero que usted ponga atención porque mire, usted es un templo. Sí, su cuerpo. A veces, desafortunadamente, de alguna manera, el enemigo siempre va a querer atentar ¿contra qué? Contra tu cuerpo. ¿Sabe por qué?
Porque es el lugar donde está, ¿qué? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Ya sé entonces por dónde va. La dirección del Espíritu debe de estar en tu vida. Esto es parte. Vaya usted al verso 4 y nos vamos, pero así como va la lectura. Fíjese bien. Quiero que usted vea esto. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes estaban diciendo esas cosas? Los fariseos. ¿Quiénes entonces? Los religiosos, los que se sentían, pero que Dios les hablaba, ¿no? Los que decían: a mí el Señor me usa, hermano, ¿no? Y entonces le dijeron: momento, si el Señor está haciendo todo eso, que lo circunciden, porque nosotros somos de la circuncisión. Y entonces fíjese bien lo que sigue. 6. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, de esta negociación. Y habiendo hablado, ¿qué dice ahí? Grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, ¿qué dice ahí? Oyesen por mi boca la palabra del evangelio, dice, y creyesen, por favor. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también, ¿como a quiénes? Como a nosotros. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. A ver, por favor, el que sigue, dice ahí. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, dice, purificando con la fe sus corazones. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjese bien. Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, y que estaba caída, y repararé sus ruinas y las volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde los siglos, desde el siglo todas sus obras. Ahora fíjese bien, vea bien esto. ¿Quiénes eran los que se estaban levantando para traer imposición a la vida del Espíritu? ¿Quiénes? Los religiosos. No, los religiosos. No te pongas aretes. No te pongas aretes, porque nada más te pintas y eres casi del diablo. Una ocasión mi esposa estaba en una reunión y ella llevaba aretes. Y entonces una pequeña volteó y le dijo que era del diablo porque llevaba aretes. Esos son religiosos tradicionalistas. No comas, no tomes, no agarres, no, porque... Bueno, de tomar no estoy hablando de bebida alcohólica, hermano, para que no diga usted: ay, habérmelo dicho antes, hermano. Que Dios tenga misericordia de su vida. No estoy hablando de bebidas alcohólicas, no. Dice la Escritura: no mires el alcohol o no mires el vino cuando ¿qué? Cuando rojea, porque al final morderá como ¿qué? Como serpiente. Proverbios 20, verso 1 dice, no me mueva de ahí la Escritura, ahí déjemela donde estamos, yo se los digo. El vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y el que peca por ellos yerra, o sea que la riega por completo, ¿sí? Entonces, ahí está la Escritura. Aunque nos dicen: ¿dónde dice la Escritura eso? Ahí, si la leyeran,
sabrían que dice eso, ¿no? Y es más, dice la Escritura en Proverbios 31, dice, no es para los reyes, Olemuel, no es para los reyes el beber, ¿qué? Vino. El Señor le dijo a los hijos de Aarón que cuando los sacerdotes entrasen a ministrar, ellos tenían que tener abstinencia de vino. O sea, el sacerdote no le está permitido tomar. ¿Y sabe cuántos son sacerdotes de aquí? Todos, porque dice que Él nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y dice, ¿y dónde dice eso? Ay, hermano, si leyeran la Biblia, cambiaría su vida. Dice el verso 19, quiero que usted vea bien. Por lo cual yo juzgo que de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados. Verso 20. Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de ahogado y de sangre. Verso 28. Hasta el 28. Corra, porque si no ya se me acabó el tiempo. ¿Qué ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dirigidos por el Espíritu, hermanos. Dirigidos por el Espíritu. Que os abstengáis de cosas sacrificadas ¿a qué? A los ídolos. Y es que hay tamales en la avenida, hermano, fíjese. Y están regalándole a todos los que van caminando. Y pues yo tenía hambre, así es que me formé. ¿Para quién era dedicada? Para los ídolos. ¿Y usted qué está haciendo ahí comiendo eso? ¿No? Pues yo pensé que sí se podía. Tengo 20 años de cristiano y tengo esos 20 lo he hecho. Y usted no lee la Biblia. O de plano no tiene comida en su casa, ¿no? Gloria a Cristo. Es que fui al mercado y estaba la festividad porque es 6 de enero. Y están dando taquitos, hermano, de birria. Véngase. Que Dios los perdone. O sea, sacrificado a los ídolos. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? Ok. Que os abstengáis de qué dice ahí, de las cosas sacrificadas y de sangre. Esa moronga. ¿Cómo cree, hermano? Ahí en el pueblo de Oaxaca hay un platillo que se llama masita. ¿Sí lo conoce? ¿Sí lo conoce o no lo conoce? ¿No? Bueno, ese platillo oaxaqueño, hermano, lo acompañan con un trozo de sangre. Órale, para que le sepa bueno. Pues eso es un detalle. Que se abstengan de qué? De lo sacrificado a los de, ¿qué dice? ¿Sí? Y de ahogado. ¿Y de qué? Hay diferentes conceptos aquí. Y hay muchas cosas que se hablan de ello. Pero entre de ellas es que hay algunos animales que los asfixian para que después los hagan ahí en sus platillos suculentos. Esa es una. Y hay otras 3. Pero quédese con esa nada más. Y dice ahí, ¿y de qué? Y de fornicación. ¿Usted pueblo gentil? ¿Santificado en Cristo? Dios le exhorta a que viva una vida ¿en qué? En santidad, dirigida por el Espíritu Santo. ¿Ya se da cuenta? ¿Sí o no? Ok. Apocalipsis, capítulo 2. Quiero que usted vea ahí. Verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Quiero que usted vea bien. El testimonio y la dirección del Espíritu siempre debe de estar en su vida.
pese a lo que usted pueda ver que se mueva. Usted debe de consagrar su vida, dar su vida a Dios y dar testimonio de la verdad. ¿Dar testimonio de qué? De la verdad, consciente de lo que Dios le está llamando a vivir. ¿Sí, mis hermanos? El discernimiento, hermano, es muy importante en su vida cristiana. Usted sabe lo que es bueno y sabe lo que es qué. Cuando usted ya está muy esclavizado a lo malo, ¿qué quiere decir? Usted es un cristiano, sabe que está mal, pero dice, no lo puedo dejar. ¿Qué está pasando? Un demonio está gobernando esa área en su vida. Y entonces usted necesita, número 1, reconocer. Y número 2, ser ministrado para que se rompan las cadenas en su vida. Y vivir una vida libre de ataduras, ¿sí, hermano? En su vida, y poder ser un siervo de Dios nuevamente. Cerrar las puertas que abrieron esa parte al pecado. Entonces es importante, ¿sí, hermano? La dirección del Espíritu en nuestras vidas debe de ser, hermano, manifiesta, ¿sí? Un requisito para que los servidores en la iglesia primitiva, hermano, pudieran servir. Ahorita usted ve que ponen a todos porque tienen voz gruesa, porque cantan bonito, o porque se saben los cantos, o porque les gusta la música. Usted ve que los ponen, pero de cierto es que la palabra de Dios dice que el requisito principal en un servidor era que estuvieran llenos de ¿qué? Del Espíritu. Vaya usted a Hechos 6. Hechos capítulo 6. Tenemos tiempo. Yo como lo veo con cara de hambre, digo, Señor, ya me pasé. Hechos capítulo 6, ¿ya llegó? Fíjese bien, hermano, Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. ¿Buscad qué? ¿Buscad que a quiénes? A hermanos. Quiere decir que tenían que buscar dentro de qué? De esta fila, de la otra fila, de la otra fila. Buscar hermanos que tuviesen ¿qué? Llenura de qué? Del Espíritu. ¿Sí lo está leyendo? Digan, ni sé dónde estamos, hermano. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Buen qué? Buen testimonio. Lo primero era que tenían que tener ¿qué? Buen testimonio, ¿no? Que no anduviera con la comadre chismeando, que no anduviese diciendo las buenas nuevas ahí entre los hermanos, sino que dieran buen testimonio, ¿verdad? A esa hermana es callada, esa hermana no se mete con nada, a esa hermana, echa, ya cumplió el primer requisito, ¿no? A ella no le gusta andar, hermano, sí, ahí echándole leña a las cosas que no son gratas a Dios, ¿no? Ese ya es el primer requisito. Y después decía, ¿qué? ¿Llenos de qué? Híjole, pues sí, no se mete con nadie, pero tampoco la vemos que fluya en esa vida de oración. Se les invita a orar y ni llegan, se les invita a ayunar y ni ayunan. Van rodando a las cosas del mundo. No dije otra cosa, dije no ayunan, van rodando a las cosas del mundo, ¿no? Entonces, ese es un gran conflicto, porque no tienen vida de ¿qué? De oración. No hay pasión, no hay entrega, no hay fuego, no hay nada. Es callada, pero no tiene ¿qué? Vida del Espíritu. Es más, le dicen algo y dice, los van a pagar. No hay vida del Espíritu. No hay vida del Espíritu. ¿Y eso qué tenía que ser ahí? ¿Llenos de qué? Y después dice ¿de qué? Sabiduría. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Y usted no le ve ni temor a Dios. Le gusta bailar la pelusa. Uy, lo invitan a la fiesta y dice, no voy a esta, pero me voy a la otra, porque esa es de mi pandilla, es mi sangre, hermano. Ahí yo quiero estar, porque ahí es donde yo encajo. Con los otros no. Y entonces, no tiene temor de Dios.
Y esos son los requisitos más esenciales que debe de tener un servidor. Los más vitales, lo más esencial. ¿Sí? Es así lo que deberían de cumplir. Y quiero que usted note que está ahí la vida llena de ¿qué? Del Espíritu y sabiduría, ¿no? Y ahora ponen al que tiene buena voz, al que tiene elocuencia, ¿no? Al que, pues no sé, sabe mover las manos. Es que yo veo que el pastor mueve las manos, entonces yo las voy a mover, ¿no? Entonces, son muchas cosas, pero sí es importante que nosotros veamos. La dirección del Espíritu debe de estar en la vida de la iglesia. Un ejemplo y un testimonio. Corre usted ahí al Evangelio de Lucas. Capítulo 2. Lucas capítulo 2. No sé a dónde se me fue la hermana del teclado, pero ella debe de estar aquí. Pase por favor, hermana. Qué bueno que ya apareció. Lucas capítulo 2, verso 25. Fíjese bien lo que dice. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado ¿qué? Simeón. Y este hombre, fíjese bien las características que aporta este hombre de Dios. ¿Sí? Porque dice, era un hombre justo. ¿Sí dice ahí? Era un hombre justo. Y después dice, y piadoso. O sea que vivía una vida, pues hermano, no solamente guardaba la palabra de Dios en su vida, sino que también la manifestaba y hacía lo que Dios le demandaba, lo que Dios le pedía. Dice, y piadoso, dice, y esperaba ¿qué? La consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Estaba sobre él. ¿Sí se puede entonces? ¿El Espíritu Santo estaba qué? Posaba en él. ¿Ya se dio cuenta? O sea, si usted dice, no, es que eso es meramente imposible, no. La Biblia dice que un hombre, como usted y como yo, el Espíritu Santo posaba sobre él. Entonces aquí usted no puede decir que eso no se puede, que el pastor exagera. Es que el pastor es un exagerado. No, y dice que el Espíritu Santo estaba ¿qué? Sobre él. De esos hombres son de los que se habla en la Biblia como testimonios. Por eso se dice corazones en santidad, porque es un lugar en donde vas a ser confrontado por Dios para que entiendas y veas que Dios te llamó a ser santo y vas a ser preparado para que en ti se ha formado un corazón conforme al de Dios y puedas desempeñar la voluntad y los planes de Dios en ciencia y sabiduría. El temor de Dios nunca falta en ti. Y entonces puedas comprender que tú simplemente eres una vasija de barro, y en todas las cosas que tú puedas ser usado por Dios, la gloria y la honra son para Él, porque en ti no hay nada. Todo lo que ocurre, lo que opera, simplemente es Dios en su misericordia obrando, para que todos conozcan del amor de Dios y de la bondad de Dios. Esa es visión, ese es propósito. No soy alguien más en esta tierra. Al tener visión y al tener propósito, estoy caminando a una meta. Y al ser dirigido por el Espíritu Santo voy a alcanzar los planes de Dios. Entonces es importante que usted entienda que el Señor está llamando a su pueblo y a su iglesia
a levantarse, a despertar, a venir al fuego de Dios, al testimonio. Número 4, Marcos 12. ¿Ya llegó? Marcos capítulo 12. ¿Ya está ahí? Respondiendo Jesús les dijo, verso 17, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Número 1 es discernir la voz de Dios. Número 2 es aplicar la doctrina de Dios a mi vida. Número 3 es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y número 4 es aprender a dar a Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. Y dar a Dios, yo sé que usted luego se espanta cuando se les dice dar a Dios porque dicen, me van a pedir dinero. No, es algo que no acostumbramos. Pero ¿sabe? No solamente es su dinero el que usted le debe de dar a Dios, usted primeramente le debe de dar su corazón. No es su dinero el que debe de sonar, es su corazón el que debe de vibrar. Cuando usted da su ofrenda, cuando usted da su aportación, su diezmo, su primicia, usted debe de dar su corazón primeramente en ello. Cuando usted da su servicio a los santos, a la iglesia, usted debe de venir con todo el corazón. Yo todavía me recuerdo de allá de mi hermano Humberto. Aquí tengo a un hermano Humberto, antes estaba otro hermano Humberto aquí también. Y él era bordador, él hacía bordados. Y entonces, cuando Dios nos abrió este lugar para trabajar, ustedes ahorita ven un cambio totalmente, pues al 100%, hermanos. Pero cuando nosotros llegamos aquí, trabajábamos mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Nos estuvimos trabajando por más de un mes. Estuvimos trabajando duro en este lugar. Y sabe, estaba ya el hermano arreglando la luz y estaba arreglando una escalera. Y volteé y me dice, oye, entiendo el amor de Dios. Yo he venido a hacer las cosas con todo mi corazón. Y mire, ni sé si tengo trabajo o no tengo trabajo, pero tengo tanta paz, hermano. Estoy trabajando. Y bueno, Dios le suplió, Dios le bendijo y le dieron su residencia ya en Estados Unidos y entonces se regresó, ¿no? Y entonces es importante, ¿no?, que usted pueda entender. Cuando usted le da a Dios, usted le debe de dar primeramente su corazón a Dios. Porque al darle su corazón a Dios es lo que Él ve. Aquella mujer de edad avanzada dice que echó 2 blancas, todo el sustento. Pero lo que vio Jesucristo fue la disposición de su corazón al dar. Y todos los demás decían, echan de lo que les sobra. No estaba su corazón. ¿Sabe cuál fue la equivocación, hermanos? Sí, de Caín. El no ir con un corazón entregado. Abel dio, dice, de lo mejor. Y Caín dio del fruto de la tierra. Pero lo que se veía era la disposición del corazón. Si usted quiere que su ofrenda, que su diezmo, que su primicia estén delante de Dios con agrado, es su corazón, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ay, voy a dar ofrenda. Y híjole, ya no vamos a la oración porque hay que dar ofrenda. O es que ya no hay que ir entre semana porque hay que dar ofrenda. Ya desde ahí usted está bien mal.
Y si todavía dice usted, y es que el domingo hay que dar diezmo, mejor que no hay que ir el domingo, hay que ir el viernes. Cuando usted sabe que el diezmo es de Dios, usted debe de dar el diezmo a Dios, sea lunes, sea martes, miércoles, jueves, viernes, porque usted sabe que el diezmo es de Dios. Y si le habláramos de primicias, la Biblia marca 3 veces al año. Y usted lo hace una vez y a veces con el dolor de su corazón y de su bolsillo y de su alma. Pero es lo que la palabra de Dios nos está marcando. Entonces, nosotros debemos de entender los planes y la voluntad de Dios. Ok, usted tranquilo, jale aire, respire, diga, Señor, aquí vamos. Y quiero que vaya usted ahí a la palabra de Dios también, pero ahora vamos a Marcos capítulo 4. ¿Ya llegó? Marcos capítulo 4. Vamos ahí al verso 18. Marcos 4, verso 18. Dice la palabra: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. La avaricia, ¿usted sabe que Dios trabaja en su vida en esa área y en la codicia? Cuando usted da a Dios, usted da su fuerza y le enseña a no ser codicioso ni avariciento, porque usted sabe darle a Dios. Y usted sabe darle a Dios, sabe darle al hermano que tiene necesidad, ¿no? Y es una parte importante para su vida, porque Dios quiere siempre, hermano, que nosotros podamos vivir una vida en bendición, en prosperidad, en victoria, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo podamos entender, ¿sí? En Lucas 22, Lucas capítulo 22. Verso 24, dice la Escritura: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que ¿qué? Como el que sirve. ¿Sabe, hermano? Dar nuestra vida en servicio a Dios también es vital. Y hacer las cosas en amor, aunque usted piense que tiene todo el conocimiento y la máxima revelación de Dios en su vida, usted debe de saber tener el servir a Dios bien. ¿Sí, mis hermanos? Ok, uno más para que se duerma tranquilo. En 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, verso 27. ¿Ya llegó? Ok. Dice: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. Disciplina. Disciplina. Eso es importante que usted lo pueda tener, ¿sí?
Ok, usted ya tiene discernimiento, dice, yo sé que debo de escuchar la voz de Dios. Si me dicen que le pegue, no debo de pegar porque no es Dios. Si siento deseos de venganza, no es Dios, puede ser mi alma. Pero si me dicen perdona, ese sí es Dios. Entonces, discierno, ¿verdad? Y la palabra, la doctrina. La palabra de Dios me limpia, me purifica. Número 3, la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo puede morar y estar sobre de mí y dirigirme a cumplir los planes y los propósitos de Dios. Número 4, el saber dar a Dios mi corazón antes que cualquier otra cosa. Es mi corazón lo que Dios espera recibir. Es su corazón lo que Dios ve. En todo lo que usted da y en todo lo que usted hace, es servir a Dios antes que al hombre. Y eso nosotros lo hacemos con el corazón. Y número 5, tener el discipulado correcto, la disciplina correcta. ¿Sí, hermano? La perseverancia y la constancia en los planes de Dios. Pablo fue un hombre que Dios usó de una manera tremenda, en señales, en prodigios, en la palabra. Padeció. Vea usted la vida de Pablo. Estuvo en cárcel, y dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. Nuestra vida en disciplina, hermanos. Usted, no sé si ya tiene su programa 2025. Ya usted dijo, de 3 de la mañana a 7 son tuyas, Señor, no se vaya a vivir durmiendo, ¿verdad? A lo mejor usted dice, no, de 5 a 7 son del Señor, una de oración y una de lectura de la Biblia. ¿Ya tiene su programa? Ya usted dice, a ver, Padre, pues yo quiero ayunar el día viernes. Ya usted dice, ayuno día viernes, ya tiene agendado usted todos los viernes, ¿en qué? En ayuno, ¿no? Debería de ser. Altar familiar, a ver, día martes es el día que tengo libre, altar familiar. ¿Ya tiene su agenda? ¿No? Sí, nunca la hago, hermano. Bueno, debería de hacerlo, porque usted tiene que tener ya su tiempo con Dios, ¿no? ¿Sí? Y entonces usted debe de vivir esa vida. Disciplina, levantar el altar, encender el fuego, el compromiso, la entrega, la pasión, la perseverancia en hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Y usted dijo, hoy sí quiero servir al Señor. Este año, Señor, mi vida es tuya. Me mandan a Chimalhuacán, voy a Chimalhuacán. No, yo en mi casa, hermano. No, usted no tiene programa, ni decisión, ni perseverancia, ni dedicación. Pero usted ya debe de haber tenido un programa. Todavía no es tarde. Todavía no es tarde. Pero tiene usted que ver el tiempo de su altar familiar. Ese sí, hermano, es imperdonable. ¿Y eso qué es, hermano? Sí, no me vaya a levantar un nicho y vaya a poner lucecitas ahí. No. Altar familiar. Altar familiar. Un altar familiar. Usted también ya debe de tener sus tiempos y sus días que usted decidió ayunar para Dios. El día que usted eligió para ayunar para Dios en este año. Eso es independientemente de los ayunos congregacionales. Porque también tenemos ayunos congregacionales. Este año que pasó tuvimos 3 ayunos congregacionales. De mucha bendición. De mucha bendición. Pero gloria a Dios. Así es que si usted dice, es que el ayuno como que si no se me da, hermano, empiece a orar a Dios para que sí se le den. Para que sí se le den. Es que siento que me da el váguido, hermano. Ore a Dios para que no le dé el váguido. Entonces, es importante que usted esté buscando a Dios, ¿sí? Ok. La de perseverancia. Oro,
orar, buscar a Dios, hermano, ¿sí? Eso es importante. Vaya usted ahí a 1 de Corintios. En el capítulo 7. ¿Ya llegó? Perdón, es capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9. Ahí donde estábamos. Vamos a leer desde el verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí el apóstol está hablando, ¿verdad?, de vivir una entrega, vivir una dedicación, vivir una disciplina, tener abstención, poder cumplir las metas, poder cumplir los objetivos. Y aquí es importante los objetivos y las metas espirituales que usted se ha formado para este año, ¿no? A lo mejor usted dice, híjole, pues ni metas tengo. Híjole, yo escuchaba a un hermano decir, es que no me dieron uvas, hermano, y por eso yo no tuve. Dije, Dios mío, y volteé a verlo y dije, ¿es en verdad lo que me está diciendo usted? Es broma, es broma. Usted debe tener metas en Cristo, no en la religión, en la tradición, en la Babilonia. Eso es babilónico, es de confusión. Pero usted ya debe de tener sus planes, sus propósitos. Usted dijo, yo leí este año una vez la Biblia, quiero leerla 3. No, dice, no, ni por aquí me pasó leer la Biblia, hermano. No. Usted dice, pude lograr el objetivo, oré 1 hora todo el año, hermano, pero hoy quiero orar 2 horas, 3 horas. Hoy quiero tener vigilias de oración. No, quiero tener veladas. Hoy ya no quiero orar nada más de 7 a 12 de la noche. Hoy quiero orar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Usted dice, no, pues eso es imposible, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Quiere acabar con nosotros? Esa es la escuela del profeta. Y si usted quiere que Dios le hable, deje de estar comiendo quesadillas en la noche y pensar que lo que soñó es de Dios. Venga a orar. Y entonces se discernirá de la voz de Dios la diferencia que hay entre comer mucho. Porque entonces verá que lo que Dios le habla se cumple. Amén, hermano. Póngase de pie. Prepárese para el ayuno. Queremos iniciar un ayuno de 21 días a partir de mañana. Ya comió de todo, ¿no? Lomo relleno, pavo relleno, romeritos, costillas a la barbecue, ¿no? ¿Ya comió de todo? Ahora le falta comer la palabra de Dios, saciarse de la palabra y vivir una vida victoriosa. Levante sus manos, adore al Señor. Dígale, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, mi mente, mi corazón. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Señor, gracias por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente. Señor, mira la iglesia, tu iglesia, cada hogar, cada familia que se ha congregado en este día, Señor, para escuchar tu palabra, para inquirir de ti.
cada uno de tus hijos que han dispuesto su corazón para venir delante de ti, Padre. Señor, en este día intercedo por ellos. Intercedo por cada integrante, por cada vida en este edificio. Bendice sus vidas. Señor, que ellos puedan traer el orden divino a sus hogares. Que ellos puedan vivir, Señor Padre, buscándote día a día, Señor. Que estos 365 días, Señor, que se han iniciado, ellos puedan tener un corazón dispuesto para inquirir de ti. Que se avive el fuego. Señor, que ellos vengan a la consagración y a la santificación, a la limpieza y a la pureza, Padre. Que ellos puedan tener, Padre Señor, ese anhelo vivificado en tu palabra, bajo la guía de tu Espíritu Santo, Padre. No mirando al hombre, Padre, ni mirando las circunstancias, sino puestos los ojos en ti, Señor. Que ellos vayan y corran la carrera. Señor, que ellos puedan, Padre Celestial, estar anhelantes de lo que tú tienes para cumplir en sus vidas, pese a cualquier circunstancia que se pueda levantar. Señor, sepan que tú estás con ellos como poderoso gigante. Señor, yo hablo bendición sobre los hogares. Hablo bendición sobre las familias, Señor, y sobre cada vida. Y te pido, Señor, que venga ese rocío, que venga, Padre Celestial, esa frescura a sus vidas. Y que venga, Señor Padre, esa bendición pastoral sobre sus vidas. Que ellos puedan ser prosperados, que ellos puedan ser fructíferos. Padre, que haya salud, que haya sustento, que haya firmeza, haya fortaleza en sus vidas. Desde el integrante de brazos hasta el adulto mayor en las casas. Señor, venga, Padre Celestial, esa vida del Espíritu. Y ellos puedan ver, Señor Dios Padre, tus planes y tus propósitos cumplirse. Gracias, Señor, porque eres tú quebrantando toda arma de las tinieblas. Y todo aquello, Señor, que tú no hablaste para sus vidas, sea cancelado y sea, Padre, desechado. Te alabo y te bendigo, mi Dios, porque ellos pueden ver tu mano de poder. Y ellos pueden ver tu obra, Padre Celestial, ser edificada en sus vidas. En el nombre de Jesús, atamos toda fuerza de las tinieblas, Señor, y quebrantamos todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer en contra de los hogares y de las familias. Te alabo y te bendigo, Señor, por el cerco de protección que tú traes a tu iglesia, por la gracia y la sabiduría que tú haces descender de lo alto, Señor, y porque ellos, Padre, Señor, pueden ver puertas abiertas, puertas de bendición, Padre Celestial, porque ellos pueden venir delante de tu presencia y ver cielos abiertos, Señor, respuestas de oración, Padre. Gracias, Señor, porque aún tú los llevas a cumplir sus metas, a aquellos que estudian. Ese título les sea otorgado, esa beca les sea dada, Señor Padre, y a aquellos tus hijos, Padre Celestial, que tienen el laborar continuamente, puedan ser prosperados en todas las cosas y puedan ser propietarios, Señor, de un negocio propio, Dios. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor Padre, porque eres tú trayendo al desarrollar las armas de luz, Padre, Señor. Trae ese pueblo armado, trae ese ejército valiente a desarrollarse, Padre. Despierta los dones, Señor Padre. Trae la investidura para que tus hijos puedan vivir una vida victoriosa, guiados bajo el poder y la voz de tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú obras y operas en la vida de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Adóralo. Dile, Señor, te adoro. Dile, Señor, te exalto. Dile, Señor, no hay nadie como tú, Jesús. Todopoderoso Dios. Tú eres santo, tú eres digno. Nadie como tú, Jesús. Rey de reyes. Rey de reyes, te alabamos. Adórelo. Dile, Señor, te adoro. Dile, Señor, te exalto. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres fiel, tú eres verdadero. Establece tu trono en mi corazón.
dígaselo. Establece tu alabanza en todo mi ser, porque mi alma necesita más de ti, porque yo quiero tu nombre bendecir. Establece tu trono en mi corazón, establece tu alabanza en todo mi ser, establece tu alabanza en todo mi ser, porque mi alma necesita más de ti, porque yo quiero tu nombre bendecir, porque yo quiero tu nombre bendecir. Hermoso, hermoso eres tú, Señor. Cántale, hermoso, hermoso, sí, hermoso, hermoso, hermoso eres tú, Señor. Hermoso.